Hay veces que en el aire respiro de tu amor, me siento en una rama y lloro de dolor. Mil veces me pregunto por qué te quiero yo. En el marco de la feria, donde la palabra escrita es el fuerte, es la herramienta clave que se valora, entendíamos que todo el accionar que hace la cooperativa ligado a la educación, tratando que los valores del cooperativismo se involucren en ámbitos educativos, nos parecía que ese stand tenía que mostrar al menos dos cositas, ¿sí? Una era todo lo que hacemos con las visitas educativas, que es una actividad que ya lleva más de 25 años en la cooperativa, y también la experiencia que estamos teniendo con el primario para adultos semipresencial, que es el CAP, y este año sumando el secundario para adultos semipresencial a través de un anexo del CENMA 17. Así que nos pareció piola mostrar eso en ese stand y por otro lado también organizar esta actividad, ¿no? Una tertulia. La gente de la organización nos decía, che, ¿por qué no hacen, como hacen las tertulias de COPI, por qué no hacen una en la Feria de Libros? Entonces nos pareció interesante hacerlo. Y en un momento donde el proceso histórico latinoamericano de las últimas décadas está más vivo que nunca, nos parece importante poder abordar esta temática desde un carácter informativo, explicativo y educativo. Para eso que aquí convocamos, y nada más y nada menos que a Mariano Sarabia. Porque dijimos, hay un montón de Alcoyana, Feria del Libro, escritor, periodista, palabra escrita, la importancia de la palabra documentada. Mariano ha escrito un librazo que se llama Embanderados, que tiene que ver con la cuestión bien latinoamericana. Y nos parecía que encima ahora es magíster en relaciones internacionales, tiene una chapa bien dorada ahí, bien grosa. Entonces nos parecía que era el tipo ideal para abordar esta temática, porque es un compañero comprometido, un militante, uno de los periodistas y escritores que pone su palabra, su pluma al servicio del pensamiento crítico. Por eso lo convocamos y por eso lo presentamos y por eso es un orgullo para nosotros, doble orgullo, como COPI, estar en la Feria del Libro y encima poder hacer una actividad con Mariano. Así que bueno, lo dejo con eso. Primero, gracias por venir, la verdad que son un montón y es muy emocionante. Además, vos me decías recién y varios me decían que dejaron un poco, vencieron la modorra y el frío para venir, así que me metieron presión. Esperemos estar a la altura y gracias a la COPI y gracias a Mariano y a la organización de la feria. Bueno, ¿para qué sirve el Parlasur? Es la pregunta, ¿no es cierto? Y tendríamos que empezar diciendo qué es el Mercosur. El Parlasur es el Parlamento del Mercosur. Mercosur es el Mercado Común del Sur. El Mercosur se inició, digamos, su prehistoria es en el 85 con el tratado entre Alfonsín y Sarney. En el 85 en realidad fue la primera reunión, eso se selló en el 87. Recordemos y hagamos un poquito de memoria, todos los que estamos aquí, hay pocos jóvenes, vos y vos. Es un hijo del kirchnerismo, nació en el 2003. No. Acordémonos lo que era en ese momento. Alfonsín ya era el segundo Alfonsín. No era el Alfonsín del 85, el Alfonsín del juicio a las juntas. Era el Alfonsín que ya había perdido las elecciones de mitad de mandato en el 87 y era el Alfonsín ya del Plan Austral,
hubo como dos partes del gobierno de Alfonsín. Ya con Zurril, hasta Grispum fue una cosa, ministro de Economía, y ya con Zurril hubo un giro bastante abrupto hacia lo que después llamaríamos el neoliberalismo, ¿no? De hecho, recordemos que Alfonsín, no Alfonsín quizás, pero ese gobierno es el que intenta por primera vez ya avanzar con algunas privatizaciones, que paradójicamente no lo dejan los peronistas, que después lo harían, ¿no es cierto?, en los 90. Entonces, pero para contextualizar, es ese Alfonsín. Y Sarney es el candidato a vicepresidente de Tancredo Neves. La dictadura brasileña fue quizás la más larga, después de la de Stroessner, ¿no? Empezó en el 64 con el golpe a João Goulart, ¿no es cierto?, y duró hasta el 85. En realidad es también raro porque Brasil tuvo una etapa de expansión comercial y económica que duró desde los años 30 con Getúlio Vargas y el Novo Estado, ¿no?, hasta prácticamente el año 80. En Brasil, contrariamente a lo que pasó en Argentina o en Chile o en Uruguay, el neoliberalismo no empezó con la dictadura. La dictadura brasileña rompió digamos, el proceso político y democrático. Venía Kubitschek y después João Goulart, ¿no es cierto? Ya se había suicidado Getúlio Vargas en los 50, pero se rompe la tradición democrática, hay una ruptura política. Por supuesto que hay mucha represión, hay represión a los militantes, hay represión a los sindicatos, pero los militares no cambian la matriz económica. Sigue y sobre todo favoreciendo la burguesía nacional, ¿no? Es muy distinto a la dictadura de Pinochet o a la dictadura nuestra, que se implementan genocidios para implementar un plan económico neoliberal, ¿no es cierto? Es muy distinto. Paradójicamente, lo que no hacen los militares brasileños lo haría después Fernando Henrique Cardoso, quien en los 50 había sido el gran teórico de la teoría de la dependencia, ¿no? Un teórico marxista muy importante en Latinoamérica. Bueno, ya en los 80 se empieza a sentir la crisis en Brasil, la crisis de la deuda, y surge el Partido de los Trabajadores. De los sindicatos metalúrgicos, con Lula a la cabeza, y los otros movimientos sociales, surge el Partido de los Trabajadores. Surge una cosa interesantísima que es, a lo mejor parezca raro, ¿no?, pero surge desde el fútbol una corriente democratizadora, que era la democracia corintiana, ¿no?, con Sócrates. El doctor Sócrates, un 5 para los que no conocen mucho de fútbol, bueno, era un jugador del medio de la cancha, un alto, muy esbelto, muy elegante, pero además muy inteligente. Era doctor, era médico, y implementan en el club un verdadero sistema democrático donde los jugadores discutían con el técnico la táctica y la estrategia y cómo iban a jugar, si iban a defender, si iban a atacar. Eso se extiende a todo el club y después empieza a extenderse a la sociedad. Es interesantísimo porque trasciende totalmente el fútbol, ¿no? Y es en los años 80, en el 82, en el 83. Eso, junto con el movimiento de los sin tierra y con el Partido de los Trabajadores, va generando un clima de ebullición, ¿no es cierto? Y empieza la campaña Direita Ya, ¿no?, que eran elecciones directas, Tancredo Ya, Muda Brasil y todo eso, que termina en el 85 con la apertura democrática, ¿no? Gana Tancredo Neves, pero antes de asumir muere, y por eso asume Sarney, que era mucho más tibio. Eran del Partido de la Socialdemocracia brasileña, que de socialdemocracia ya en ese momento tenían poco, ahora no tienen nada, ¿no es cierto? Es el partido que llevó el año pasado a Aécio Neves de candidato de la derecha más recalcitrante, digamos, la reacción liberal conservadora. Aécio Neves, nieto de Tancredo Neves, ¿no es cierto?, y discípulo de Fernando Henrique Cardoso. Bueno, entonces esos son el Sarney y el Alfonsín que sellan esa alianza, digo, en el 87, y que va a empezar a implementarse con todo en el 91.
En el medio hay una cosa muy importante, que es el año 89. ¿Se acuerdan más o menos lo que fue el 89? Caída del muro de Berlín, consenso de Washington, la invasión de Panamá por parte de Estados Unidos con 3.000 muertos. Claro, la hiperinflación, exactamente. En Argentina la hiperinflación, la ida de Alfonsín antes de tiempo y la asunción de Menem. Gana Menem en Argentina, gana Collor de Mello en Brasil. Miren que en el 88 ha ganado Salinas de Gortari en México. Digamos, es como que el neoconservadurismo de la Thatcher y de Reagan, que habían hecho estragos en Inglaterra, por ejemplo, basta ver las películas de Ken Loach, Riff Raff, Tocando el Viento, Full Monty, hay un montón, ¿no es cierto?, de lo que sufría la clase obrera en Inglaterra en los años 80. En Inglaterra y en otros países de Europa, ¿no? Eso se potencia y se transforma en neoliberalismo, ¿no? Ya con los postulados del consenso de Washington, y así llegamos a los años 90. Después, en el 91, cae la Unión Soviética y ya se enseñora el capitalismo en todo el mundo, y surge Fukuyama con la tesis esta del fin de la historia y la muerte de las ideologías, ¿no es cierto? Entonces, justo en el 91 se pone en práctica el Mercosur. De hecho, la misma palabra Mercosur le está diciendo a ustedes la concepción. Es una alianza para comerciar, nada más. La mercancía es lo que importa, ¿no es cierto? Era una unión aduanera, un tratado de libre comercio. En realidad era un tratado de libre comercio con intenciones de llegar a unión aduanera, pero nada más que eso. Collor de Mello en Brasil, Carlos Menem en Argentina, Andrés Rodríguez en Paraguay, el consuegro de Stroessner, que le había dado un golpe de Estado al propio consuegro, pero que era más o menos parecido, y Luis Lacalle en Uruguay. O sea, lo peor del neoliberalismo. Ese es el Mercosur que se pone en marcha en el 91, ¿no es cierto? O lo mejor, digamos. O lo mejor, claro. Exactamente. Y inmediatamente hacemos un repasito histórico porque me parece que es importante para entender el presente, ¿no? En el 92, ¿qué pasa? ¿Cómo? En el 91 ha caído la Unión Soviética, en el 92 es el 5º centenario del descubrimiento de América, ¿no? Con algunas reacciones tibias de algunos pueblos originarios y gente que empieza a alzar la voz, pero desde el establishment se nos plantea que es una gran fiesta, ¿no? Y los españoles aprovechan para volver a la carga, esta vez sin carabelas, sin la cruz y la espada, pero con las empresas, ¿no es cierto? Y paradójicamente, el comandante Isidoro, ¿saben quién era el comandante Isidoro? El comandante Isidoro en la época del franquismo era Felipe González, el chico, el Golden Boy del socialismo, elegido por la CIA para ser el que comandara la transición democrática desde el socialismo. Adolfo Suárez desde la derecha, ¿no? Felipe González es el que inventa las cumbres iberoamericanas a partir del 92 y empiezan para empezar a repartirse la torta porque se está regalando acá, ¿no es cierto? El Estado está de rifa y algo se tiene que llevar la vieja metrópoli y empiezan a desembarcar Endesa, Repsol, el BBVA, el Santander, Iberia, Telefónica, Iberia, todas las empresas que ya sabemos lo que hicieron en Argentina. Inmediatamente la reacción de Estados Unidos, ¿no es cierto? Que en cierta parte de América Latina siempre ha tenido mucha más influencia que aquí. Nosotros en realidad siempre hemos estado más vinculados a Europa, en lo cultural a Francia, en lo económico a Inglaterra, ¿no es cierto? Y en lo bélico a Alemania. Pero Estados Unidos no se quiere quedar afuera de la fiesta y Bill Clinton inventa, miren lo paradójico, ¿no? Los dos que vuelven a la carga con el neocolonialismo son los partidos supuestamente
menos terrible, digamos, más socialdemócratas, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que le queda el nombre nada más de eso, y el Partido Demócrata. Y Bill Clinton inventa la contracara, que es las Cumbres de las Américas. La primera Cumbre de las Américas es en el 94 en Miami, con la clara intención, lo dicen, de establecer un área de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego, el ALCA, ¿sí? Entonces, eso es en el 94, en el 98 se hace la segunda cumbre en Quebec, etcétera. Y transcurre toda esa década del 90, digamos, con lo que ya conocimos, que no hace falta que se los cuente, ¿no es cierto? Todo lo que sufrimos y todo lo que vivimos. Termina en todos lados, en todos nuestros países, termina con desastres y con tragedias, ¿no? En el 99, bueno, en Uruguay, que es lo menos cruento, digamos, se suceden los blancos y los colorados en una alternancia casi perfecta, ¿no? La calle, Sanguinetti, Jorge Valle, ¿no? Para algunos que dicen que la alternancia es fantástico y de por sí ya garantiza la democracia. Bueno, alternancia hubo muchísimas. La de Uruguay es fantástica. La de Venezuela, entre el 58 y el 98, fueron 40 años de pacto de punto fijo. Se alternaban, pero milimétricamente, ¿no? COPEI y Acción Democrática, ¿no? Carlos Andrés Pérez y Caldera. Y el resultado era hambre y muchísima analfabetismo y corrupción, por supuesto, y sufrimiento del pueblo. En Uruguay más o menos lo mismo, salvo que la prensa nos sigue mostrando a Uruguay como un ejemplo a seguir, ¿no es cierto? Por lo civilizado, porque no se pelean, porque no hay crispación, porque no hay confrontación, etcétera, etcétera. Bueno, así pasa Uruguay en los 90, también rematando sus empresas, ¿no es cierto? Brasil, lo que dijimos, Collor de Mello no puede por lo grotesco y cae en un juicio político por corrupción, pero es mucho más funcional en realidad Fernando Henrique Cardoso, que gana en el 94 y gana en el 98 la reelección y hace todo lo que le manda el consenso de Washington, pero con una cara más presentable que Collor de Mello. El resultado es terrible. Por ejemplo, en el 95, el porcentaje destinado a pagar deuda externa era del 20% de los gastos comunes, de los gastos corrientes. En el 2000 era del 55%. El presupuesto en educación era del 50% y bajó al 27%. Y así todo, ¿no es cierto? Una historia muy parecida a la nuestra. Para terminar con la inflación, se presenta un plan de shock, ¿no es cierto?, en el cual Fernando Henrique Cardoso abre la economía, paga las tasas más altas del mundo, tasas estratosféricas, con lo cual venían capitales, pero eran todos capitales golondrinas, capitales de riesgo, digamos, que hacían sus pingües ganancias y después se iban, ¿no es cierto? Entonces, cada vez más deuda, una espiral terrible, que lo único que hizo es dejar más pobres y más gente fuera del sistema, ¿no es cierto? Lo mismo que aquí. Y en Paraguay termina todo eso con lo que se llamó el Marzo Paraguayo en el 99, cuando matan a José María Argaña, que era el vicepresidente de Cubas Grau. Se arma una pueblada y termina con francotiradores en la plaza, matando a 7 jóvenes paraguayos. Ahí tiene que caer Cubas Grau y asume González Macri, ¿no? Un drama, digamos, ese es el principio del cambio paraguayo, ¿no? Y en Argentina ya lo que conocemos bien, Menem y después de la Rúa, con en el medio el auge del periodismo de investigación, supuestamente de investigación. Ahora a la distancia me parece que es interesante analizarlo, ¿no es cierto? Eso que nos obnubiló tanto. Yo me acuerdo que en ese momento se hacían encuestas y los políticos estaban al fondo de la tabla de credibilidad, lo mismo que la escuela, lo mismo que las instituciones, y arriba de todo estaban los periodistas que hacían libros
uno cada 6 meses, digamos, encabezados por la Nata. Quiero decir esto para que veamos que no hay grandes cambios en el comportamiento de algunos periodistas. El tema es que lo único que se criticaba era la corrupción. Nunca se criticó la injusticia o la crueldad del modelo, digamos. Entonces se generó un caldo de cultivo para que viniera alguien a decirnos: vamos a seguir con este proceso, con este proyecto económico, no se va a tocar la convertibilidad, pero nosotros somos honestos. Fue la alianza, ¿no es cierto? Que así terminó. Así empezó y, claro, y después no pudo ni siquiera sostener su honestidad. O sea, ni una cosa ni la otra. Y así terminó, ¿no es cierto? Bueno, empieza el cambio dramático y termina esa década que ha sido de hegemonía total y absoluta de Estados Unidos como imperio global. Fíjense que en la historia de la humanidad ningún imperio llegó a dominar tanto como dominó Estados Unidos entre el 89 y el 99. Fue todo el mundo, absolutamente todo el mundo, salvo algún rinconcito, Corea del Norte, Albania, pero el resto todo el mundo. Y bueno, y empieza a cambiar ese panorama mundial, entre otras cosas con el despertar de Rusia y con la llegada de Chávez al gobierno. Año 99 llega Chávez al gobierno en Venezuela, y ahí hago una aclaración: llega al gobierno, que no es lo mismo que llegar al poder, pero llega al gobierno y empieza a extenderse esa mancha de aceite, porque el 1 de enero del 2003 llega Lula en Brasil, el 25 de mayo del 2003 llega Néstor Kirchner en Argentina, en el 2005 Tabaré Vázquez en Uruguay con el Frente Amplio, por primera vez pueden romper. Acuérdense, en el 99 ya había ganado, yo estuve cubriendo esas elecciones, ya había ganado el Frente Amplio en primera vuelta, y en la segunda vuelta se juntaron los blancos y los colorados en lo que se llamó en ese momento, irónicamente, le llamaban el Partido Rosado, ¿no? Porque el neoliberalismo se juntó para evitar que el Frente Amplio ganara. Pero finalmente ganan en el 2005, y en el 2006 gana Evo en Bolivia y gana Bachelet en Chile, y en el 2007 Rafael Correa en Ecuador, y en el 2008 Fernando Lugo en Paraguay, ¿no? O sea, se van produciendo estos cambios en todos los países, que por supuesto no vamos a ahondar en eso, porque cada uno empieza a cambiar en la política interna mucho. Ustedes saben, algunos serán cambios más revolucionarios, otros menos, pero son cambios profundos en todos los países. El paradigma de eso a nivel de política internacional o de política regional es 2005 en Mar del Plata, la cumbre de Mar del Plata, de la cual se va a cumplir 10 años ahora el 5 de noviembre, donde empiezan a suceder cosas impensadas que nunca nos hubiéramos imaginado, que 3 líderes sudamericanos se le planten al presidente de Estados Unidos y le digan: no señor, no queremos, no gracias. Eso era totalmente impensado, había que pellizcarse para creerlo, y pasó, y sucedió. Bueno, tenía unas fotos para mostrarles, pero no importa. Eso marca un hito, el 2005, la cumbre de Mar del Plata. En el 2008 se crea UNASUR, que es una suerte de complementación del Mercosur. Por supuesto es más amplio porque están todos los países de Sudamérica, y UNASUR, la verdad que desde el 2008 en adelante ha sido fundamental, sobre todo en preservar la democracia. UNASUR no es un sello de goma. UNASUR, por ejemplo, incluso con algunos gobiernos, fíjense, de derecha, como podrían ser los de Colombia o el de Chile, de Sebastián Piñera en su momento, pero sin embargo, igualmente se siguió adelante con la integración. UNASUR salvó la democracia en Bolivia con el golpe cívico prefectural de la media luna, cuando quisieron separarse. Inmediatamente, en 3 horas, la presidenta Michelle Bachelet llamó a 12 presidentes y se juntaron en Santiago. El 11 de septiembre del 2008, un día emblemático también porque es justamente el día del golpe en Chile, fíjense, y se salvó la democracia en Bolivia. Y en el 2010 pasó lo mismo en Ecuador, con el golpe policial, ¿no? Entonces UNASUR ha sido realmente fundamental. Después, en salvar una guerra, una
cuasi guerra entre Venezuela y Ecuador y entre Venezuela y Colombia. En el 2008, Colombia bombardea Ecuador para matar a Raúl Reyes, uno de los dirigentes, de los comandantes de la FARC, y a partir de ahí todo lo que nos acordamos, ¿no es cierto? Es muy importante eso, y es muy importante también la reacción de los que no quieren que nos juntemos, ¿no es cierto? Había pasado lo del 2005, había pasado lo del 2008 con UNASUR. UNASUR estaba actuando, Mercosur era cada vez más fuerte, se había creado el Parlasur se crea en el 2005 y empieza a funcionar en el 2007. Y la embestida, el contraataque de Estados Unidos es fuerte porque en el 2009, una cosa importante, en el 99 se le termina el plazo a Estados Unidos para seguir ocupando Panamá. Panamá, aunque no es Sudamérica, es fundamental en esta historia. Panamá era para Bolívar el Corinto latinoamericano, donde nos teníamos que juntar todos. O sea, así como todos los pueblos griegos se juntaban en Corinto, todos los latinoamericanos, o mejor dicho, todos los americanos se tenían que juntar en Panamá. En realidad ahí todavía no se usaba la palabra latinoamericano, que es posterior. Pero ya Bolívar decía, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de miserias la América en nombre de la libertad. Miren qué visión. La palabra el concepto de Latinoamérica es del año 56, de un filósofo chileno llamado Francisco de Bilbao, que estando en París y dando unas conferencias, se entera de que un filibustero que andaba haciendo de las suyas por Centroamérica, se llamaba William Walker, se había hecho del poder en Nicaragua, pero lo terrible es que el presidente de Estados Unidos había reconocido ese gobierno. Y entonces Francisco de Bilbao dice, nosotros todos los pueblos de la América, del Río Grande para abajo, tenemos muchas cosas en común. Tenemos la lengua, es verdad, tenemos la cultura, tenemos la religión, tenemos una historia en común, pero sobre todo tenemos una amenaza en común y un enemigo en común, que es los Estados Unidos. Eso dice Bilbao, Francisco de Bilbao, este chileno. Un poco lo que dice es, la identidad es por lo que somos, pero también por lo que no somos. Esto se ve bien en el fútbol, ¿no? El hincha de Boca es más hincha de Boca cuanto más anti-River sea, y viceversa. Y bueno, eso pasa, y realmente ahí empieza a usarse el término Latinoamérica, en contraposición a Estados Unidos o a la América anglosajona. Y un gran mérito del general Torrijos en el año 77 y de Jimmy Carter, uno de los presidentes un poco más permeables. En el 77 hacen los acuerdos Carter-Torrijos, por el cual Estados Unidos tiene que devolver el canal en el 99. Así que en el 99 Estados Unidos devuelve el canal de Panamá y se queda sin base ahí. Y se apropia de la base de Manta. Es el peor momento también de Ecuador, ¿no es cierto? Cuando han echado a Bucaram, pero después de Bucaram viene Yamil Maguad, y Yamil Maguad llama a Domingo Felipe Cavallo, y Cavallo le lleva la misma receta que había implementado acá. Nada más que peor, porque la dolarización directamente. Acá hizo la convertibilidad, en Ecuador todavía no se pueden sacar el dólar de encima. Bueno, pero esa entrega de la base de Manta era por 10 años. Así que en el 2009, donde habíamos dejado recién, se termina la concesión de Manta. Y Rafael Correa le dice, váyanse, no le vamos a renovar. Y si quieren que se la renovamos con una condición, que ustedes nos dejen poner una base militar ecuatoriana en Miami. Somos iguales, tratémonos de igual a igual. Entonces, bueno, obviamente se tienen que ir los Estados Unidos, y ahí, en ese momento, es cuando se instalan las 7 bases en Colombia. 7 bases militares en Colombia. Lo importante de esto, además, es que una de ellas, la de Palanquero,
es fundamental porque tiene una pista de aterrizaje de 3.000 metros de largo, con lo cual ahí pueden aterrizar los enormes aviones C-17 que transportan tropas y transportan blindados y transportan hasta tanques de guerra. Desde Palanquero pueden llegar a Mariscal Estigarribia en Paraguay, que es otra base que tiene 3.500 metros de largo, y desde Mariscal Estigarribia la autonomía les da para llegar a Mont-Plaisant en las Malvinas. O sea que hoy Estados Unidos domina todo el cielo de nuestra patria grande. A eso sumémosle la gran base militar de los franceses en la Guayana francesa, que es la otra colonia que nos queda además de las Malvinas, que es una base de la OTAN. Ahí hay 30.000 soldados franceses, gendarmes, legión extranjera y ejército. Y yo estuve, es impresionante la ocupación. Y a eso sumémosle el collar de perlas, se llama así, ¿no? La distribución que tienen las bases militares inglesas en el Atlántico Sur. Santa Elena, la isla de Ascensión, Tristán da Cunha, todas enfrente de la costa brasileña, oh casualidad. Y a eso sumémosle la cuarta flota que ha sido reactivada en los últimos años, después de 50 años de estar en letargo, digamos. Bueno, entonces, en el 2009, las 7 bases en Colombia. ¿Se acuerdan que se hizo incluso una cumbre de UNASUR en Bariloche, donde Cristina Fernández de Kirchner le preguntaba a Uribe: explíquenos, presidente, ¿por qué necesitan 7 bases si le están ganando la guerra a la guerrilla? Lo han matado a Raúl Reyes, se ha muerto Marulanda, han descabezado toda la conducción de la FARC, están ganando en todos los frentes. ¿Para qué ahora necesitan 7 bases? ¿No es cierto? Bueno, continúa el proceso de integración. En el 2012, el intento de golpe blando, golpe suave o neogolpe, porque en realidad de blando y de suave no tienen nada, que ha fracasado en algunos lugares, porque la reacción contemporáneamente a todo lo que venimos contando ha sido virulenta, ¿no es cierto? En el 2002 fue en Venezuela, en abril del 2002, a fines de ese 2002 fue el golpe petrolero, en el 2008 lo dijimos en Bolivia, en el 2009 fue en Honduras y lamentablemente fue exitoso. Ahí también estuve cubriendo los intentos de Zelaya de volver a entrar, y en el 2010 fracasaron en Ecuador, y en el 2012 lamentablemente tienen éxito en Paraguay, ¿no? Con la parodia de juicio político al presidente Lugo. En Paraguay, si ustedes se cruzan un semáforo en rojo, tienen 5 días para hacer su descargo. Al presidente de la nación le dieron 2 horas para defenderse de una cosa que no tenía responsabilidad. Era la masacre de Curuguatí, donde murieron 16 personas, y que ahora está empezando, en estos días, está empezando el juicio solamente acusando a los campesinos y no a las policías. Bueno, pero lo importante es que en el 2012 se produce el golpe parlamentario en Paraguay. Mercosur lo saca, lo suspende al Paraguay, y ahí aprovecha los gobiernos para hacer que entre Venezuela. Porque Venezuela, que ya tenía todo aprobado desde hacía 4 años, estaba trabado en el Senado paraguayo. Porque si bien había ganado las elecciones Lugo en el 2008, no tenía ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, por esa alianza que había hecho con los liberales auténticos que se rompió en el primer momento, ¿no es cierto? Y la última ampliación del Mercosur es ahora en el 2015, hace un mes que entró Bolivia. Por supuesto, todavía falta la aprobación del Senado paraguayo y del Congreso brasileño, pero ya es miembro pleno Bolivia. Bueno, en cuanto al Parlasur, rápidamente y concretamente, para dejar las preguntas y todo lo que quieran decir ustedes. Lo que decíamos, el Parlasur empezó a funcionar en el 2007, funciona desde el 2007 bastante mal, hay que decirlo, bastante mal y bastante poco. En algunos años se han juntado más y en otros años menos, el año pasado muy poco y este año casi nada. Y los que van, los legisladores que son parte hoy del Parlasur, son elegidos entre ellos, digamos, son elegidos en los propios congresos. De Argentina, que me acuerde, va Rodríguez Saá, va Carlos Raimundi, van, digamos, diputados y senadores que en las propias comisiones se eligen.
con lo cual es algo muy indirecto y casi no es democrático, digamos. Las normativas del Mercosur dicen que desde el 2014 todos los países tenían que elegir democráticamente y directamente a los parlamentarios del Mercosur. El único que lo hace es Paraguay, y ahora lo vamos a hacer nosotros con un año de retardo. Y esto es muy importante por 2 o 3 motivos. Primero, porque el proceso de integración regional, que es fundamental, y sin eso no tenemos destino ninguno de nuestros países, ni siquiera Brasil, que tiene dimensiones continentales y que es la 6ª economía del mundo, pero nadie tiene destino si no es todo junto. Este proceso de integración ya desde este año va a dejar de ser una potestad solamente de los presidentes y de las cancillerías. Vamos a empezar nosotros como pueblo a construir esa integración, mandando a los parlamentarios a Montevideo para que le den forma, ¿no es cierto? Es muy importante darle institucionalidad, ya que tanto hablan algunos de instituciones, de institucionalidad, es importantísimo darle institucionalidad a esta integración regional para que no quede librado al humor de cada gobierno. Mañana va a venir un gobierno que no le va a importar y que va, como hay candidatos que están diciendo, yo le he hecho nota a algunos candidatos que me han dicho concretamente, y está bien, son distintas visiones del mundo, me han dicho concretamente hay que volver a relacionarse con Estados Unidos y con Europa, y hay que dejar de estar jugando en la liga de los perdedores, así con esas palabras. Entonces, digamos, para que si algún día llega a ganar un candidato como eso, bueno, haya una institucionalidad que garantice que esta unión, esta integración regional continúe, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental. Y por otro lado, a nadie se le escapa, no vamos a desconocer que en los últimos 10, 12 años, estos gobiernos que yo he mencionado tienen muchísima sintonía. Por supuesto que son distintos y que cada uno tiene su distinto ritmo y su receta, etcétera. Pero hay mucha sintonía entre los Kirchner, Lula, Dilma, Chávez, ahora Maduro, Correa, Evo, eso está clarísimo. Y de la misma manera, todas las oposiciones también están vinculadas, ¿no es cierto? En algunos casos también conspirando en los intentos desestabilizadores. Yo me acuerdo en el 2012 que viajé a cubrir las últimas elecciones que ganó Chávez. Viajé junto con Oscar Aguad y con Patricia Bullrich, iba Adrián Pérez, iba una delegación de legisladores opositores de Argentina que, por supuesto, iban a apoyar a Capriles. Y está perfecto. Entonces, lo bueno es que ahora en Montevideo, seguramente, el kirchnerismo, por ejemplo, hará causa común, según las cuestiones, pero es probable que tenga posiciones cercanas al PT de Brasil, al Frente Amplio de Uruguay, al chavismo, etcétera, y también los parlamentarios de Macri tendrán coincidencia seguramente con el PS2B, con el PM2B, con los colorados y blancos uruguayos, y está bueno porque va a salir a la luz esa discusión democrática que se traslada desde nuestros países a la integración, y que la economía no puede andar bien de un país si no es con los vecinos. Desde lo político, esto de fortalecer las cláusulas democráticas, de que si hay una ruptura institucional en alguno de los países, eso hay que trabajarlo en el Parlasur. Si hay una ruptura institucional, tiene que haber una cláusula gatillo por la cual el resto de los países puedan actuar de alguna forma para evitar eso. No puede ser que en este momento, mientras nosotros estamos hablando acá, bueno, yo hablando y ustedes escuchando, en San Pablo hay cacerolazos que solamente quieren, con el cartel Fora Dilma, quieren la destitución de una presidenta que ha sido elegida hace menos de un año, ¿no es cierto? Hay libertad y está el derecho a manifestar, pero hay que manifestar por cosas concretas, no por la destitución de un gobierno. En Ecuador está pasando exactamente lo mismo. Desde lo social es fundamental. No podemos tener paz social si el país de al lado no la tiene, o si hay miseria en un país vecino. El tema de las migraciones,
Todo eso nos afecta. No vamos a poder vivir tranquilos si no es tranquilos entre todos. Lo de la seguridad, sobre todo en el crimen organizado y en el narcotráfico. Pero no hace falta ni explicarlo, que necesitamos tener un plan continental, un plan del Mercosur. Eso necesitamos también discutirlo en el Parlasur. No hay ninguna posibilidad de éxito, por ejemplo, contra el narcotráfico con políticas locales. Porque a De la Sota se le ocurre hacer una cosa, y a Bonfatti otra, y a Scioli otra, y a Macri otra, y al país vecino otra. Y a los kirchneristas, por eso, a Scioli le dije, y a los kirchneristas una, exactamente. Digamos, son transnacionales que están muy aceitadas y necesitamos también actuar en consonancia. En la ecología, vos imaginate que hay minoría a cielo abierta, qué sé yo, pongamos en Tarija, y se contamina las aguas que inevitablemente van a pasar por Jujuy y por Salta, de cualquier río, del Salado, del Bermejo, de cualquier cosa. O sea, hoy está clarísimo que la contaminación y la destrucción del medio ambiente no respeta ninguna frontera. Podríamos ir hasta lo mundial, pero evidentemente en nuestro subcontinente es más relevante. Las relaciones exteriores. Hoy UNASUR tiene un peso específico a nivel internacional. Hoy en el G20 se escucha cuando Argentina y Brasil juntan sus voces para hablar. Hoy, el martes pasado, se reunió Timerman con Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, y se fijó el 10 de septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que se vote el proyecto de Argentina para lograr una convención que logre una normativa para las reestructuraciones de deuda. Eso es fundamental, eso lo presentó Argentina en diciembre, obtuvo rápidamente el apoyo del G77, del grupo de los 77 más China, y va a ganar la votación el 10 de septiembre en la ONU. Eso es un hito, es revolucionario, porque va a ser como una ley de quiebras a nivel internacional. Cuando en una reestructuración de deuda más de los 2/3 de los acreedores entren en esa reestructuración, el resto va a estar obligado a entrar. Entonces los países que tengan que pasar por esa situación no van a tener los problemas que estamos teniendo nosotros con los fondos buitres. Es fundamental porque el imperio hoy ya ni siquiera es Estados Unidos. El imperio es el poder financiero internacional. Entonces, fíjense la importancia que están teniendo nuestros países, sobre todo cuando actúan en consonancia. Hoy, Sudamérica es importante. Y lo último, el tema de la defensa. El tema de la defensa es fundamental. Hoy, si estos procesos siguieran adelante, más tarde o más temprano, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas porque el imperio no puede permitir que estos procesos tengan éxito, por el mal ejemplo que son. Fue un mal ejemplo la revolución haitiana en 1804, única revolución antiesclava exitosa en la historia de la humanidad, y así se lo facturaron a Haití. Hasta hoy es un país ocupado. Fue un mal ejemplo Paraguay, el Paraguay de los López, cuando en 1860 tenía flota mercante, tenía telégrafo, tenía escuelas, tenía siderurgia. ¿Saben lo que no tenía Paraguay? No tenía mendigos y no tenía analfabetos y no tenía deuda externa y no tenía bancos extranjeros. Con asambleas populares, con las estancias de la patria, toda la tierra era del Estado y la trabajaban los campesinos. Muy mal ejemplo para el mundo y para el imperio, sobre todo para el imperio británico. Y así se lo facturaron al Paraguay. Hoy los procesos políticos de Sudamérica, repito, cada uno distinto, son un mal ejemplo. Y algunos otros pueblos están intentando copiarlo, por ahora sin suerte. Grecia a los tumbos, lo intentó copiar, le fue mal, eso es otra cosa, pero están intentando, ¿no? Podemos en España lo mismo, ahora parece que se ha desinflado, pero digo, es un mal ejemplo. Entonces, ojo que lo de las bases y lo de la cuarta flota no es gratuito, no es por nada, no dan puntadas sin hilo.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros si nos llega a pasar lo que le pasa a Irak o a Afganistán o a Siria? Tenemos palillos para defendernos, no tenemos nada. Es fundamental avanzar en la idea brasileña, la idea de Lula, de un Consejo de Defensa Sudamericano, que tenga una escuela de defensa sudamericana en Quito, y que dejemos, aunque a ustedes les parezca mentira, seguimos mandando militares a la Escuela de las Américas, a la nefasta Escuela de las Américas. Ya no tenemos como antes una dependencia del Pentágono en el Ministerio de Defensa, que había, no, esto no es un eufemismo ni es un... había, pero seguimos y tenemos que avanzar en eso, es fundamental. Con eso termino recordando, ya que estamos, a San Martín, ya que el lunes es el día de San Martín, y recordándoles que eso que dice la canción de la bandera, ¿cómo es? Aquí está la bandera idolatrada, bla, bla, que dice: cuando altiva la patria esplendorosa, la cima de los Andes escaló. Mentira, no fue así. No, porque San Martín no cruzó los Andes ni llegó a Chile con la bandera argentina. No podía ir a Chile con una bandera de invasor. No era un ejército invasor, era un ejército libertador. Fue con la bandera de los Andes, que es parecida, pero no es la bandera argentina. La bandera de los Andes está en Mendoza, ahí la pueden ver. Y después, cuando fue por mar a Perú, fue con una bandera muy parecida a la de Chile, pero tampoco es la bandera chilena. Tenía, en vez de una estrella, 3 estrellas. Cada una de esas 3 estrellas eran Argentina, Chile y Perú. ¿Eso qué quiere decir? Que eran ejércitos latinoamericanos, no eran ejércitos argentinos ni chilenos, eran ejércitos de la patria grande. Cuando los porteños, Rondó y compañía, lo llaman para que reprima a Artigas, a Estanislao López y a Pancho Ramírez, y San Martín dice la famosa frase: el general San Martín nunca desenvainará la espada para usarla contra sus compatriotas, y hoy la lavan de contenido, la vacían de contenido esa frase, y dice, pareciera que San Martín fue un eunuco, que no se metió en nada, un aséptico, un objetivo. Eso es meterse hasta las rodillas en el barro, porque lo que hace él es tomar partido por los caudillos federales. Porque él desaira al centralismo porteño y dice: no voy a ir a reprimir a los caudillos federales. Y él hace causa común en muchas cartas con Artigas, y de hecho con Rosas mucho más, hasta le regala su sable, ¿no es cierto?, en reconocimiento por la vuelta de obligado. Pero San Martín siempre tuvo una actitud política. De entrada, desde octubre del 12, cuando se planta con los cañones frente al Cabildo, sabiendo que Belgrano ha vencido en la batalla de Tucumán, desobedeciendo a Rivadavia, el monje negro del primer triunvirato, el mejor representante de los intereses británicos en el Río de la Plata, Belgrano le desobedeció permanentemente. No le dejaba hacer la bandera, le desobedeció. Le dijo: baje hasta Córdoba en el éxodo jujeño, se paró en Tucumán, ganó en Tucumán, salvó la revolución, y ese triunfo militar después se transformó en un triunfo político, porque San Martín, envalentonado, se para ahí y dice: hasta que no se caiga ese gobierno corrupto del primer triunvirato, yo no me voy. Pero atrás tenía 3.000 personas, que era como hoy tener 300.000. Tenía el pueblo de su lado. ¿Qué es eso? ¿Un golpe de Estado? ¿Una rebelión cívico-militar? ¿Un acto patriótico? Se cae el primer triunvirato y sube el segundo triunvirato, mucho más progresista en términos de hoy, y gracias a eso se llama la Asamblea del 13, que logra un montón de cosas, por ejemplo, la abolición de los títulos de nobleza, de la tortura, de la esclavitud, etcétera, etcétera. Bueno, ese es San Martín, pero con una clara concepción americana, ¿no? Y lo mismo Bolívar. Cuando Bolívar completa la tarea de San Martín con las batallas de Junín y de Ayacucho, principalmente la de Ayacucho, que es la última, con esto termino, 9 de diciembre del 24, el general Córdoba arenga a los soldados y le dice: latinoamericanos, americanos, porque justamente no existía la palabra latinoamericano, americanos, le dice. Ahí había granadinos, digamos colombianos, había peruanos, había alto peruanos, que serían los bolivianos de hoy, había argentinos y había chilenos en ese ejército de Ayacucho.
y le dice, a paso de vencedor y fuego a discreción, ¿no? Y hoy nosotros nos gusta decir, a paso de vencedor y democracia a discreción, pero siempre en unión, ¿no es cierto? Por eso es tan importante el Parlasur. Y si anda mal el Parlasur, no hay que tirarlo a la basura, como dice algún periodista por ahí. Al contrario, hay que hacerlo andar bien, porque es fundamental. No tenemos destino sin eso. Necesitamos instancias legislativas y hasta judiciales dentro del Mercosur, para que si tenemos un problema con Uruguay por las pasteras, no tengamos que ir a La Haya, tengamos una instancia aquí de dirimir nuestros problemas, de dirimir controversias. Es muy importante. Por eso, hay que ir ahí, hay que votar. La verdad, había la semana pasada había una cadena de mails que decía que no había que votar porque era una cueva de corruptos y que iban a empezar a trabajar en el 2020, esto, el otro. Y eso tuvo éxito, porque en Córdoba hubo corte de boleta y hubo mucho voto en blanco para el Parlasur. Eso es terrible. El peligro y el daño que hacen a la democracia, las mentiras y también la desinformación, que es un poco culpa también del gobierno nacional, que no está informando bien. No, aparte que está funcionando mal. Que está funcionando mal, es verdad. Entonces por eso el partido muchas veces, si no funciona bien. Pero hay que hacerlo funcionar. También las instituciones dentro del país, muchas funcionan mal. Y no por eso vamos a decir, bueno, no. Tenemos que hacer que funcionen bien. Los males de la democracia se curan con más democracia y hay que meterse y purificarlo. Porque si no, además, como decía la Madre Teresa, la política es muy importante para dejársela a los políticos. Metámonos en lo que podamos, no hace falta que cada uno sea candidato ni nada, pero por lo menos hacer lo que están haciendo ustedes, que es enterarse, discutir. Y bueno, no hablo más para dejarlos a ustedes preguntar o hablar.